Seguimos hablando de lo que es el Poder Judicial en Río Cuarto. Recordamos que estuvimos tratando los casos de Nicolás Arias y también Ezequiel Marclé. En ese contexto le consultamos al ex juez Oscar Testa sobre la prisión preventiva. ¿Cuándo se da y por qué? Y también analiza estas dos prisiones preventivas que acabamos de mencionar. Para dictar la prisión preventiva es una medida cautelar y en el dictado intervienen un factor primordial. Primero, que es la sospecha de que la persona ha participado del hecho que se está investigando. Y a su vez, una vez verificado ese supuesto, lo que se debe determinar es si existe peligro de fuga del sujeto y peligro de que entorpezca la investigación, es decir, que de alguna manera pueda llegar a amedrentar testigos, destruir documentos o realizar cualquier tipo de acción que pueda llegar a dificultar el esclarecimiento del hecho. En cada caso concreto, no hay dos casos iguales, son todos diferentes, pero hay un norte que debe guiar a quienes tienen que disponer la prisión preventiva, y es que la prisión preventiva se debe dictar en la medida de lo estrictamente necesario, no se puede constituir en una pena anticipada. Esta es una situación que, al margen de los dos casos que estamos citando, porque estos hechos son, digamos, con una gran trascendencia pública, mediática, fundamentalmente, bueno, el de Marclé ya pasó hace un tiempo, pero el del sacerdote de Vicuña Maquena está muy instalado todavía. Tal es así que este mismo fin de semana se registraron una serie de incidentes con la presencia del gobernador en la ciudad de Vicuña Maquena, que tuvieron que ver estrictamente con la falta de esclarecimiento del hecho. Digamos, no con el tiempo de detención que estuvo privado de la libertad Arias, que tampoco debemos perder de vista un detalle, es decir, no está sobreseído ni desvinculado de la causa, simplemente cesó la medida cautelar que pesaba sobre él. Y esas situaciones, realmente yo lo he sostenido siempre, nosotros como estando en la Cámara del Crimen, como Cámara de Acusación, hemos intervenido en numerosísimas apelaciones. De hecho, la libertad de Arias lo dispuso la Cámara del Crimen, es decir, no lo dispuso las instancias inferiores que fueron ratificando la legitimidad de la prisión preventiva. La Cámara encontró con que no existían razones para que permaneciera detenido. Esto quiere decir que no dictó su sobreseimiento porque existen algunos elementos que lo vinculan a la causa en carácter de sospechoso, pero entiende que no cuentan con los recursos ni con las herramientas económicas, sociales, culturales para poder profugarse con cierta posibilidad de éxito, y a esta altura del partido la investigación como tal no correría riesgos con la libertad de Arias. Lo que en este momento nos tendríamos que plantear seriamente es si Arias estuvo detenido más tiempo del necesario o no. Es lo mismo que pasaría en el supuesto de Marclé y el de tantos otros que están cumpliendo prisiones preventivas. A mi entender, muchas veces de manera exagerada en el tiempo. Doctor, con respecto a esto que mencionaba usted de lo que es la prisión preventiva y nos explicaba en profundidad en cuándo debería darse. Nosotros, como mencionamos, estuvimos hablando del caso de lo que es Nicolás Arias y Ezequiel Marclé. Ellos están todavía los dos, ambos vinculados a una causa. ¿Ha habido casos en Río Cuarto? ¿Cómo es el antecedente en nuestra ciudad de personas que han estado en prisión y han sido sobreseídos? Digamos que la gran mayoría de los casos, las prisiones preventivas terminan ratificándose en condena. Esa es la realidad, no lo podemos negar. Lo que sí podemos seguir insistiendo en eso de que es preferible que haya 100 culpables sueltos que un solo inocente preso. Las situaciones se pueden dar porque de la propia investigación se encuentra que la persona sospechada, acusada o quien ha estado en esta situación no es el autor es otro, o bien
no lo es él, en cuyo caso se puede dictar el sobreseimiento. Y otra alternativa también es la declaración de inocencia en el juicio. Digamos, reitero esto, no son los casos más comunes ni los, digamos, cuantitativamente son los menos, pero existen sin ninguna duda. Hay casos que se ha dado y que esta persona haya presentado algún tipo de denuncia contra el Estado, contra la justicia, ¿y se podría hacer? Hay muchos antecedentes de casos de personas que han planteado un resarcimiento civil respecto de las consecuencias gravosas que han tenido que soportar a consecuencia de una detención preventiva. En líneas generales no prospera. En los antecedentes que tenemos en la provincia de Córdoba, cuando los supuestos que se dan son los supuestos comunes y la aplicación de la medida coercitiva, es decir, de la prisión preventiva, se ajusta a los parámetros legales, no hay posibilidades de que se reclame nada. Para que haya posibilidades ciertas de que un reclamo prospere, se debe acreditar que quien dictó la medida lo hizo sabiendo que era injusta y para causar un perjuicio a la persona.